Muy buenas tardes a todos. Regálenos nada más un minutito porque estamos terminando de realizar unas pruebas por nuestro lado. Bueno, listo. Muy... ¿Tienes? Dale, dame un segundo. Listo, sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerles su participación, ¿verdad?, el día de hoy y que hayan sacado el tiempo para participar del evento. Hoy vamos a estar un poquito hablando sobre agentes, ¿verdad?, que se pueden crear con lo que sería el National Folder. José Pablo nos va a mostrar un caso de uso donde se va a crear él creó ya un agente en el que nos va a apoyar en temas de soporte, ¿verdad? En casos, ¿verdad? Y por el estilo que nos pueda ayudar dentro de la organización. Eso también se puede adaptar a diferentes departamentos o necesidades que hayan dentro de la empresa, según el giro de negocio, ¿verdad? O al departamento en donde lo quieran enfocar. Igualmente se va a hablar un poquito sobre la arquitectura y ciertos temas ya a un nivel un poquito más técnico, ¿verdad?, que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer la creación de estos chatbots. Entonces, José Pablo sería un poquito el que nos estaría dando la información el día de hoy. Y igual cualquier duda, consulta, levanta la mano y con todo gusto las estaríamos revisando. Muy bien, tengo que darle el micrófono para no sacar mucho la voz. Muy buenas tardes. Es un gusto estar acá presentando este tema que está en boga, está pues punteando el mundo de la tecnología actual, la creación de multiagentes de inteligencia artificial. Si bien lo que es Copilot y demás herramientas vienen a democratizar lo que es el uso de la tecnología, utilizando herramientas low code o no code, también lo que es Azure AI Foundry es una herramienta útil para desarrolladores que queremos utilizar lenguajes de programación de alto o bajo nivel. Bueno, en un principio, el título de la charla era asistentes de IA para resolver problemas empresariales o asuntos empresariales. Pero, bueno, decidí cambiarlo a multiagentes de IA porque existe mucha diferencia en lo que son los términos entre chatbot, entre lo que es asistente y lo que es agente. Un chatbot en sí, bueno, está basado en reglas de scripts. Es como nosotros definimos una serie de pasos a seguir y el chatbot hace un análisis semántico de lo que se está tratando de resolver. Sin embargo, no tiene aprendizaje continuo eh, y está limitado a las preguntas que se le puedan hacer. Un asistente como tal, bueno, es una evolución de los chatbots y pueden integrar aplicaciones para realizar acciones y, y ejecutar tareas más complejas, más enfocadas a problemas reales. Y bueno, un agente viene a emular acciones pues ya humanas, tiene más capacidad de tomar decisiones, puede razonar, ejecutar una serie de pasos de razonamiento antes de inferir una respuesta o, o hacer ejecución de herramientas o tools que le definamos. Esto que les presento acá es parte de un código
empezamos a implementarlo dentro de la empresa. Iniciamos con el uso de OpenAI, del API, del API Endpoint, del API que ofrece Azure OpenAI. Y en un inicio, nuestros experimentos con IA, de un modo pro code, se desempeñaron en desarrollar RAG básicos. RAG, ustedes saben que es, bueno, las siglas de Retrieval Augmented Generation. Se encarga de obtener datos de varias fuentes de datos y alimentar a la gente con cierto contexto antes de realizar acciones o realizar ciertas tareas o inferir respuestas. Si ven acá en este diagrama, lo que ocurre primero es que se toma la consulta del cliente, se clasifica qué tipo de consulta es, y en base a eso se define si se requiere datos, se ejecutan ciertas sentencias, sea SQL o cualquier otra consulta o alguna fuente de datos, para alimentar nuevamente al bot con más contexto, para dar una respuesta más basada en datos reales. Después, internamente empezamos a explorar lo que es el SDK o el kit de desarrollo de OpenAI, para crear lo que le llaman, lo que se define como chat completions. Chat completions, en sí lo que define es el texto subsiguiente a partir de una base de conocimiento, que ese contexto se le da con un array de objetos, user assistant y una sentencia inicial, que son las instrucciones de para qué sirve el agente. En este caso, bueno, ese ejemplo no define mucho, pero en sí es las instrucciones iniciales de qué tarea debe desempeñar el agente en sí. Sin embargo, el hecho de utilizar este CLA, perdón, este kit de desarrollo, nos produjo cometer ciertos errores en el momento de desarrollar, porque, bueno, como utilizamos un modelo cliente-servidor, habría que enviar una consulta al servidor o al API de OpenAI, y en base a la respuesta clasificar esa pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de facturación del último año? Entonces había que clasificar esa pregunta y realizar una serie de condicionales para ejecutar tareas en función a esa clasificación de preguntas. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues se cae en un error de diseño, un error, bueno, se le llama if-else-else, es abusar del uso de condicionales para clasificar preguntas o respuestas, para clasificar respuestas de la gente y definir qué acciones a tomar. Entonces, lo correcto, bueno, este enfoque no es correcto. El enfoque correcto sería delegar todas esas acciones de clasificar el tipo de pregunta, que sea el asistente que razone qué tipo de pregunta es. Internamente no va a haber una respuesta, sino que va a haber una serie de pasos para inferir qué herramientas utilizar para extraer datos. En este caso, en este ejemplo, lo que ocurre, bueno, se genera un chat completions, pero no hay una respuesta inmediata. Se hace una búsqueda en internet para enriquecer los datos. Esto puede ser recursivo, recursivo me refiero a que puede ejecutarse a sí mismo, puede ejecutarse indefinidamente hasta obtener una respuesta válida que sea coherente a lo que le estamos pidiendo.
¿Y qué fuentes de datos o qué herramientas, qué tools ofrece el ecosistema de Foundry? Pues bueno, en la parte, en nuestro departamento hemos estado explorando más estas herramientas de acá, que son fuentes o herramientas de conocimiento. Podemos, bueno, crear flujos de Logic Apps, podemos ejecutar Azure Functions para ambientes serverless, Bing Search para consultas en Internet, OpenAPI. Esto es para poder conectar el agente a cualquier API, siempre y cuando se cumpla cierto estándar de manejo de contexto para realizar consultas a cualquier API. Otro servicio es Search para hacer búsquedas semánticas a fuentes de datos indexadas. Y es bastante útil para realizar búsquedas en grandes fuentes de datos o lagos de datos. También otras herramientas útiles en Foundry son poder importar Bring Your Own Models, poder traer un modelo preentrenado, un modelo del cual se le hizo fine tuning para poder utilizarlo dentro del mismo portal o dentro de los mismos ecosistemas. Entonces, bueno, voy a mostrarles lo que es esto de aquí es el estudio de AI Foundry. Lo que ven aquí es en sí, bueno, aquí está en español, lo que es el playground o patio de juegos. Es una zona donde podemos ajustar los modelos de inteligencia artificial o ajustarlos con ciertas instrucciones para obtener información, sea de carácter específico o de carácter general. Con esto me refiero a que se pueden crear agentes de inteligencia artificial para unas tareas específicas. Por ejemplo, un agente de base de datos, que bueno, ahí les voy a mostrar las instrucciones que les estoy dando más a detalle. Pero en sí, este agente específicamente lo que se encarga es de hacer consultas. También un agente para visualizar datos en base a una fuente de conocimiento que es el agente anterior. Y tenemos también un agente de soporte, que este agente lo que hace es, bueno, tiene sus tareas propias, eh, tiene sus propias instrucciones y a su vez hereda lo que son las instrucciones que se le dan a los demás agentes. El agente de soporte tiene, bueno, por ahí creo que no se ve, hace por esto, agentes conectados. Este que se llama database es como el indicador que le di para la conexión a la visualización de datos. De igual forma al e-agent para conectarse a fuentes de datos. Voy a copiar las instrucciones de esta agente y los voy a pegar en un toque a lo mejor. Ok, este agente específicamente se encarga de resolver tareas de consultas de soporte a clientes de ITQS. Principalmente, bueno, en el área de soporte dispone de varias tareas. Voy a separar un toque de estas para mostrarlo luego.
Sí, ok. Bueno, esta gente voy a leerlo brevemente. Si el cliente tiene algún problema con algún servicio, debes pedirle que especifique sobre el problema que presenta. Una vez disponga del problema, debes preguntar al usuario si deseas abrir un caso de soporte en ITQS. En caso que esté dispuesto a abrir el caso, debes enviar un mensaje literal con una etiqueta product. Esto ya les voy a enseñar para qué va a servir esta etiqueta. Una vez que se seleccione el producto, una vez especificado el servicio, se debe crear una descripción detallada del problema, lo más cercano a como describe el usuario, y un título corto. Con estos dos datos ejecutas la creación del caso de soporte en Dynamics 365. Entonces, bueno, aquí tengo una interfaz. Voy a hacer la prueba de que, por ejemplo, tengo un problema con mi máquina virtual. Entonces, bueno, según las instrucciones, él respeta bastante bien eh, los pasos que le di a seguir. Eh, Aquí, bueno, me está preguntando, por favor, ¿podrías especificar el problema que estás experimentando con la máquina virtual? Esto nos ayudará a entender mejor la situación y ofrecer la asistencia adecuada. Entonces, ahí puedo detallarle en mi página web, aparece un error 500. Entonces, bueno, me dice, entendido, parece que el problema está relacionado con un error de servidor que afecta a tu página web. ¿Te gustaría abrir un caso de soporte para que podamos ayudarte a resolver el problema? Le digo por acá que sí. Entonces, bueno, aquí, eh, como ven, yo le pedí que literal me respondiera con el indicador product para seleccionar un producto en el que hace referencia. Ese indicador lo que hago es capturarlo dentro del frontend, dentro de la herramienta eh, web que estoy utilizando acá, para poder desplegar un input. En este caso, pues, nos aseguramos de que el input que se va a ingresar va a ser un elemento del catálogo, un elemento del catálogo que tenemos dentro de la base de datos. Entonces, aquí indico que es un problema de Microsoft Azure. Y al final del proceso me indica que el caso de soporte ha sido creado exitosamente. Con el número de caso, nuestro equipo de soporte se pondrá en contacto contigo y demás. Esto, bueno, para terminar la demostración, se creó el caso 01089. Entonces, bueno, yo puedo venirme a revisar lo que es mi CRM, a ver dónde lo tengo. Aquí está el caso. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago la comunicación o la conexión entre el chatbot y Dynamics 365 para el proceso de seguimiento y la resolución de un caso? Si ven por aquí, en lo que es el portal del estudio de AI Foundry, disponemos de ciertas acciones que están conectadas a la gente.
voy a mostrarles los tipos de acciones que se pueden hacer. Bueno, en parte ya les mostré antes que se pueden ejecutar Azure Functions, Logic Apps, se pueden utilizar estándares OpenAPI para hacer conexión a cualquier API, interpretar código a partir de ciertas fuentes de datos también. Y bueno, esta función personalizada está específica para funcionar en lo que son aplicaciones locales desarrolladas en cualquier lenguaje de programación. Entonces, esas funciones yo las defino en lo que es mi backend. Yo tengo aquí una serie de scripts. Voy a ver si los encuentro. Lo que hago aquí es definir una tool utility. Aquí estoy utilizando el kit de desarrollo de Azure AI Foundry para definir una herramienta que va a utilizar la inteligencia artificial. Esta herramienta va a tener un nombre, en este caso Pulse Dynamic Service Case. La descripción: crea un caso de servicio soporte a Dynamics 365. Esta descripción lo va a utilizar el agente para decidir cuándo se va a ejecutar esta acción. Y vamos también a mapear una serie de parámetros requeridos, que son tanto el título como la descripción de la función a ejecutar. Una va a ser del título, que es el título del caso de servicio, y la descripción que logramos capturar al momento de interactuar con el agente. Vamos a ver, lo que se está agregando aquí con esta clase ToolUtility es una referencia a una función que tengo en local. La función, vamos a ver, es un servicio que tengo en el backend. Es un servicio que se llama Dynamic Service para postear. Utiliza el API de Dynamics, digamos. Sí, porque, bueno, aquí yo le puse Post Dynamic Service. Entonces yo puedo venirme acá y ver las tools que tengo asignadas, que tengo, sí, inyectadas, se le puede llamar también. Son tres, y una de ellas es esa, de Post Dynamic Service Case. Entonces, bueno, ya con esa demostración sabrán el potencial que tiene esto de realizar acciones. Se puede casi que integrar con cualquier cosa, con cualquier herramienta. Sí, pero esto es similar a un subcódigo, digamos, que ya tenía un modelo de negocio. Nada más que lo está inyectando de la forma en que Azure Foundry, digamos, se expone eso que subcódigo, digamos, ahí lo directamente. Bueno, así lo van a poner así. Sí, sí, al final de cuentas sí son tools, pero se diferencia que, bueno, en los tools tradicionales del kit de desarrollo, pues había que capturar muy continuamente, había que hacer tareas muy manuales, por decirlo así. En cambio aquí se aprovecha la recursividad que tiene el modelo para utilizar una acción y decidir si hay dependencia entre acciones. Él decide en qué secuencia ejecutarlo. Bueno, si secuencial, si puede ejecutar tareas paralelas. Si hay algunas tareas que dependen de otras, entonces ejecutarlas después. Por ejemplo, acá en lo que es la visualización de datos, el flujo correcto para lo que es visualizar datos sería, bueno, se atiende una consulta en soporte consulta datos, y a partir de esos datos se adquiere una visualización de los mismos. Entonces, esa es otra demostración que les quería dar por acá.
Yo por aquí tengo una base de datos que corresponde, bueno, es sencilla. Es una tabla de clientes, una tabla de servicios de Azure y otra tabla en la cual se registran consumos de la plataforma de los clientes. Tengo aquí definidos, tengo tres servicios definidos. Uno es Container Apps, Data Factory, Kubernetes Services. Y bueno, tengo una tabla de registros de consumo. Bueno, es una tabla que ya está normalizada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta, voy a hacer la consulta desde aquí, desde el Playground. Voy a hacer una consulta, por ejemplo, quiero visualizar mi consumo de, ¿cuáles tenía ahí? Bueno, Data Factory. Por día en el mes de mayo. Bueno, ahí me lo representó en un total. Voy a decirle que me lo desglose en una tabla. Ok, entonces bueno, ya obtuve los resultados. Aquí en esta herramienta puedo visualizar cuáles steps o qué información se ejecutó durante todo ese proceso de razonamiento. Algo importante que no he dicho es que yo le estoy definiendo en las instrucciones. Vamos a ver. Sí, está bueno, claro. Sí. Cada gente tiene su pro, su tour y todo ese tema, ¿verdad? Y usted se puede interactuar entonces la gente principal y entiende que tiene que llamar a la gente para hacer un grupo, tiene una conexión. Eso es lo que vos estás haciendo ahí, porque tú interactúas, pero como la gente va a hacer algo, ¿verdad? No, este ejemplo de aquí, aquí interactué con el asistente general, digamos. Pero, quizás, por ejemplo, desde aquí, que tenías abierto, puedes hacer lo mismo como lo que vas a hacer. Sí, serían los tools que tiene la gente de base de datos. Sí, por acá abajo. Sí, son agentes con sus propias tools. Por eso digo que el agente padre hereda los tools que tienen los agentes hijos. La gente padre puede ir a preguntar a
Exacto. Es la pregunta. Pues, eso, sí, no puede ser, no es para que te caiga, no, es para entender que realmente tú estás listo para eso, ¿verdad? Es la misma pregunta que hizo usted ahorita acá, y la pudiera preguntar hacia abajo. Exactamente, pero en el chat principal. Sí, bueno. No, este sí lo dicen en la gente principal. De hecho, bueno, este tiene un identificador propio. Tiene, que puedo hacer referencia desde mi frontend a esta gente y seguir unas líneas de conversación que se le conocen como threads o hilos de conversación. Puedo crear hilos, puedo retomar una conversación que sucedió ayer. Es decir, tiene memoria. Sí, eso fue lo que uh-huh. Y la otra es, hay un tema desde el punto de vista de sesión, para que siempre en cualquier momento que se quede ahí, es como una conexión. Típicamente, tuviera que tener que manejar una base de cartera y guardar el ¿cuánto tiempo dura eso? Si tiene un post como cuál es usuarios que empiezan a sí sé que por default son como 72 horas, pero no sé si se puede configurar. Imagino que sí se puede configurar porque este ambiente tiene otras zonas de configuración de un proyecto como tal. Voy a ver si lo encuentro por aquí. Pero tenemos que hacer todo. ¿Por qué razón? Porque lo mismo que era la experiencia que tiene. Toda la conversación, no es que le inyecta la inteligencia artificial lo más reciente, ¿verdad? Entonces, si uno tiene esto acá, la primera realidad, si yo puedo inyectar la conversación, con el contexto que yo guardo, y si yo puedo hacer no sé pero yo la guardo, le cargo aquí, le cargo lo que yo necesito. Entonces, ¿cómo decir? Arránqueme con esta. Porque yo podría en el prompt, casi podría estar haciendo lo que es que en el prompt hacer el resumen. Ya Freddy estaba preguntando sobre su saldo en la cuenta. Entonces, que apenas él identifique que Freddy nuevamente ingresa. Hola Freddy, hace X cantidad de días conversamos sobre eso y le digo texto. Mira, lo que retroalimentar o arranco desde cero, porque ya no hay interacción hacia atrás. ¿Sí que lo digo? Sí, porque entonces es una locura que acá, porque sí, pero todo va más dinero. A mí, eso es para cierto tipo de casos, quiero tener memoria, y lo segundo es el tema de la concurrencia, porque realmente esto donde se encuentra. El tema si se procesa en el paquete o son los servidores de Microsoft, porque uno dice, bueno, no está. Yo no lo sé, pero hay algo que dice atrás. Pero si ya lo confirma, de caché, que pueda tener bien. Hola. Por consumo, sí. Tipo, bueno, depende del modelo que se provisione, eso sí. Pasa en buen toque. Pero el tema todo el trabajo de eso es lo único que pasa. Tienes que crear tu miro no puedes, sino que ya tienes una interpretación con la que ya tuvo que yo no veo la parte de eso no está una gente con un perfil, no programa, usted hace todo esto, usted no va a la pues eso está bien, pero ahora con el cliente, ese mismo lo tiene físico,
aparte de Google, por ejemplo, tiene el gasto, yo lo puedo ver Google, y está ahí, pero no, mira que lo que a mí me gustó, el límite más complicado de ver que la comunicación está bien. Por eso, yo digo que es más friendly que el de Google, porque el de Google es bueno, lo tenía mucho antes. Pero estos cambios que decías, Si quieren intervenir, usen el micrófono para que escuchen. Sí. Esto, bueno, lo tenía para el final de la presentación, pero bueno, lo muestro de una vez porque viene a complementar, bueno, algo de lo que se viene discutido ahorita. ¿Qué es PromFlow? En sí, PromFlow es una herramienta pues de creación de diagramas o nodos, pues tanto de prompts, de ejecución de prompts, como de ejecución de tools. Y se pueden crear árboles de decisión y en base a ciertas acciones o ciertas condiciones se puede definir qué partes o qué piezas ejecutar y siempre utilizando pues código definido. Bueno, hay ciertos nodos de Python. Esto esta imagen de aquí, este código no dice mucho, pero en sí lo que les quería mostrar era esta parte. Por ejemplo, bueno, se hace un fetch de cierto contexto, se puede resumir cierto texto, se puede clasificar texto, es decir, se pueden crear un pipeline de procesos y definir qué acciones a tomar en función del prompt o del contexto. Entonces, bueno, adelanté esta diapositiva para indicarles que, bueno, PromFlow nos da un ambiente dedicado dentro de Azure, es decir, aprovisiona unas máquinas virtuales que ejecutan PromFlow y es un ambiente en donde podemos hacer un setup más personalizado según los requerimientos, sean de Python, sea librerías más más científicas, más ligadas a la ciencia de datos. Bueno, es que es muy amplio pues, el propósito de esto es simplemente orquestar la ejecución de prompts. Vamos a ver, es una herramienta más visual y más pues adaptada al consumo final. Pero en sí, el énfasis que le doy a esto es que se pueden crear ambientes dedicados con mayor configuración. Es decir, si se puede configurar, aquí sí se podría configurar cuál va a ser la cantidad de mensajes previos o el histórico de mensajes guardados en memoria. Ya es una propia máquina virtual pues que administra Azure detrás. Bueno, estábamos con una de las demostraciones. Este es un agente, bueno, ya estamos profundizando un poquito más en lo que son los agentes específicos. Aquí le estoy definiendo al agente de base de datos que resuelva consultas del usuario en base a una fuente de datos SQL Server. Los datos corresponden a servicios de Azure y existe una tabla de clientes, otra tabla de servicios y datos disponibles y otra de consumo diario por servicio. Ya tienes un tool asignado que ejecuta SQL. Ese tool, vamos a verlo por acá. Es una acción. Y lo analizo por aquí.
Esta tool lo que hace es conectarse a un proceso de Logic App. Voy a mostrarlo por aquí. Este tool lo que hace es recibir una solicitud TTP, bueno, eso la encadena el propio bot. Lo que hace es algo simple, una tarea simple de ejecutar SQL. Ahora lo que les quiero enseñar es, bueno, le estoy diciendo al bot, a ver si lo encuentro, que lo perdí. Ahora sí. Vamos a ver las instrucciones por acá. Bueno, volvemos a por acá. Entonces le estoy diciendo que, bueno, haga ejecuciones, consultas SQL a ese lugar, utilizando esa tool. Entonces, bueno, le digo, antes de ejecutar ese SQL definitivo, primero debes tener información del esquema de la base de datos y las relaciones que existen. Por lo que primero debes obtener los tipos de datos en cada columna y además las relaciones que hay entre las tablas. Es decir, darle contexto de cómo está esquematizada la base de datos. Para ello utilizo otra tool que es de tipo conocimiento. Aquí le estoy dando un archivo que es, bueno, un PDF, por aquí lo tengo. Tengo que meterlo en el WhatsApp, porque no lo tengo aquí. Bueno, ahorita se los muestro ese archivo. En sí, ese archivo lo que trae es un esquema de consultas para obtener tanto los tipos de datos como las relaciones que hay entre tablas en esa base de datos que les mostré antes sobre consumo diario de Azure. Eh, entonces, bueno, ahí como comentarios finales, en esta instrucción, yo digo que puede haber errores tipográficos que ajusta la consulta, bueno, respetando ahí pues los caracteres, que se logre hacer una consulta apegada al modelo de datos en la cual está definida la base de datos. Entonces, si yo me vengo a lo que ejecutamos previamente en las tablas, eh, en la tabla de consumo, yo puedo ver información de las ejecuciones, de los pasos de razonamiento que ocurrieron detrás. Bueno, aquí hay un tool call. Esto fue la instrucción que le dimos antes. Quiero ver mi consumo de Data Factory en el mes por día, en el mes de mayo. Bueno, esta fue la respuesta que no dio un resultado. Bueno, en esta parte, como lo ejecutamos
desde un agente padre, bueno, no nos da mucha información de los pasos que se dieron detrás en el agente hijo. Entonces voy a volver a ejecutar la sentencia, pero desde el componente, desde el agente hijo. Entonces, bueno, voy a acceder a la agente de base de datos. Entonces, bueno, si yo ejecuto esto directamente dentro de la agente de base de datos, voy a tener más información de los pasos de razonamiento que ocurrieron detrás. Voy a esperar a que termine la consulta. ¿Sí? Creo que ahí. Voy a volver a cargar la página mejor. Está un toque lenta la conexión. Ahí. Démosle chance. Ok, ahora sí, bueno, me lo generó correctamente. Entonces voy a un poco inspeccionar qué es lo que ocurrió detrás. Eh, bueno, se dio el wrong step. Eso ocurre por pasos. Entonces lo que se hace primero es consultar a esa fuente de datos, ese archivo que le di con las sentencias SQL necesarias para obtener tanto los tipos de datos de la tabla de la base de datos, de las tablas y las relaciones que hay entre tablas. Estas son otras sentencias SQL que ejecuto. Obtengo ciertos argumentos, respuestas. Entonces, bueno, después de haber hecho esa obtención de metadatos de la base de datos, el agente se encarga de sintetizar el SQL correcto para realizar ese filtrado de información de la tabla. Él se da cuenta que existe una tabla que se llama Azure Services y él mismo hace un filtrado utilizando, bueno, cierta nomenclatura ahí para que haya más posibilidad de obtener un match, digamos. Y bueno, como paso final, se obtiene los datos bueno, al parecer hace otra síntesis de otra sentencia SQL para obtener información más detallada del cliente
y bueno, yo le definí que fuera en mayo del 2025. Entonces él mismo me hace el razonamiento de que debe haber cierta concordancia entre una fecha inicial y una fecha final. Entonces, en sí, bueno, con esta herramienta las posibilidades son muchas, entre ellas poder, bueno, usar este agente de base de datos que se encarga de hacer la síntesis del SQL, es decir, yo no tengo que decirle explícitamente que ejecute el select tal, con los campos tal, el contexto él ya lo sabe detrás. Él mismo hace el mapeo de todo el modelo de entidad de relación. Y yo puedo combinar este agente de base de datos con un agente de visualización. Voy a irme aquí a la parte de agentes. ¿Qué es lo que recibe después de lo que envía? ¿Cuál es la tarea ahí como tal de lo que no llega? Tal vez lo patrón de llegar. Tengo entendido que usa esa parte o ese tool como un Excel o algo. Sí, ya le muestro. Ok, la lógica detrás de esto es que yo le estoy pasando un archivo de PDF con instrucciones iniciales. Es decir, es lo que está en toda la secuencia. Lo que leímos antes va a ser lo primero que se va a ejecutar, que primero es una lectura de, bueno, esta sentencia lo que me hace, como les digo, es capturar el esquema de relaciones de las tablas y los tipos de datos. Y también le doy información de cuáles de esas tablas son catálogos en sí. Catálogos, por ejemplo, esta tabla de Azure Services, que tengo tres servicios. Sí, exactamente. Es un enfoque dinámico que la tabla puede mutar en cualquier momento, entonces no hay que preocuparse por mapear exactamente qué es lo que tiene que procesar el modelo. No le damos un contexto manual, él ya tiene las herramientas necesarias para obtener todo el modelo de entidad de relación y en base a eso hacer la síntesis de la sentencia SQL y correrla. O sea, que no llega, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Cuál es la función de no llegar? Porque es ahí donde no logran ver bien. Bueno, lo puse ahí como, sí, como demostración, pero bien, ese Logic App puede ser también una tool de programación local que se conecta a la base de datos. Lo hice demostrativamente, más que todo. Que llega donde no tiene ningún interés en la respuesta de momento. No, puede sustituirse por cualquier otra herramienta, sea API, sea cualquier endpoint de abajo. La gente El agente, sí. No sé si no logro la idea de la gente, ¿verdad? Se está cargando, tiene instrucciones, pero cómo accede a las datos. Creí que era por medio de llegar, pero sí, no, digamos, sí, claramente desde Logic App se accede a la base de datos. Este nodo que está aquí es de ejecutar una sentencia SQL. Sí, aquí lo que existe ese nodo lo que hace es una conexión a esa base de datos. Ya, bueno, por detrás le pasé el usuario y la contraseña de un usuario del SQL Server, de, sí, y ahí existe como cierta libertad de ejecutar cualquier sentencia SQL, lo que se defina. Sí, exacto. Ya, bueno,
para cuestiones de protección de datos y lo demás, ya se definen las reglas del usuario, si tiene lectura o lectura de escritura. Estás utilizando el Next.js, por ejemplo. En el backend, ¿cuál sería el que vio? El chat sí está en Next. En otro. Exacto, pero el backend está hecho en otro servidor. No, en JavaScript igual. Bueno, este es el frontend, este es el backend. En el backend aquí estoy usando, bueno, Nest, un nombre muy similar a Next. Nest para poner ahí ciertos controladores. Sí, vamos a ver. Yo podría interactuar con el bot por acá. Desde el Foundry puedo obtener, vamos a ver, ciertos endpoints o ciertas puertas para acceder a él, sea connection string, o sea, un API endpoint. Bueno, esto es algo que no les he mostrado aún. Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo disponible el GPT-4o con un endpoint, un API key. Y algo que tiene el ambiente de AI Foundry, que no tienen los demás, bueno, que no tenía el ambiente, el estudio de OpenAI, es que hay acceso a varios modelos de razonamiento, modelos de tipo completion, modelos destilados, modelos open source. Por ejemplo, aquí está Mistral, Llama, DeepSeek. Entonces vamos a ver, como que se amplió la gama de tipos de modelos y el propósito que tienen. De hecho, ya está disponible Sora también para la generación de vídeo. Está disponible que se llama Real Time. No sé si han experimentado alguna vez con, bueno, el ChatGPT tiene una opción para tener una conversación directa en tiempo real. Se puede aprovisionar un modelo de GPT-4 o Real Time para, bueno, a través de WebSockets, vincular este modelo con cualquier framework de frontend para tener una conversación, bueno, incluso también llamadas utilizando Twilio o pues bueno, yo lo he utilizado recién para jugar y siempre me ha dado buenos resultados. Sí, sí, hay que tener cuidado en eso. Bueno, algo que les iba a mostrar por acá, propiamente en un agente de visualización de datos, en un agente de visualización de datos, yo no puedo utilizar, dentro del playground no puedo utilizar librerías de graficación. Bueno, salvo que se aprovisione un code interpreter, que ya casi se los enseño. Pero, por ejemplo, aquí, en esta agente de visualización, yo primero le estoy pidiendo que toma un conjunto de datos y los transformas en una gráfica hecha con D3JS. Entonces, esto lo hago con el propósito de obtener código, obtener JavaScript que pueda ejecutar del lado del cliente y poder visualizar los datos que le estoy pidiendo. Bueno, le digo que me lo entregues en JavaScript para utilizarlo en la plataforma mediante una función eval. Lo que hace es tomar ese código de D3, evaluarlo y insertarlo en un SVG que hay dentro del frontend.
Entonces, bueno, por acá yo puedo hacer la petición de aquí de... mm, Yo le estoy pidiendo que me genere un gráfico de barras de mi consumo de servicios de Azure y le estoy diciendo que los agrupe por servicio. Lo que ocurre detrás, primero se inicia la ejecución del asistente. El asistente general de soporte pide ayuda al asistente de datos. El asistente de datos toma información y luego delega otra acción al asistente de visualización, que a partir de esos datos me genera una gráfica que puede ejecutar con D3JS. Entonces, si ven, dinámicamente me generó una gráfica de esos datos. Yo puedo ver aquí el response que tuve de parte de la gente. Y bueno, si ven acá, hay una etiqueta que se llama D3. D3, bueno, esa etiqueta lo uso como indicador de que cuando exista una respuesta de ese tipo, el chatbot me genere la ejecución de ese código que vino en la respuesta. Bueno, aquí se ve una partecita del código. Con data y varios objetos ahí de contexto. ¿Qué más podría hacer con este asistente? Otra parte de lo que hablaba desde la gente principal, consumiendo a su papel de base de datos, extrayendo la información y generando datos. Sí, vamos a ver, secuencialmente sería asistente de soporte, llama a una acción del asistente de base de datos, el asistente de base de datos responde al agente de visualización. Y el agente de visualización es el que me da esta respuesta como se lo estoy pidiendo, en JavaScript con un framework, una librería de graficación específica. Dice, no le estoy pidiendo una imagen como tal en seco. Esto yo podría, bueno, esto es dinámico. Puedo definirle que me entregue la información en slides para interactuar. Nunca lo he hecho, la verdad, podría hacerlo. Ujú. La información a la gente de inspección y el agente de inspección genera el código y usted lo inyecta. O usted tiene programa que es lo que ha hecho que en el frontend le pinta lo que tiene que pintar. Se lo indico explícitamente en el frontend que cuando traiga la etiqueta D3, entonces ejecute la función eval de JavaScript, que es una función, es nativa de JavaScript, me parece. Eso sí. Con eso ya pinta el código. Ajá. Y Que le devolviera solo el código de la producción, digamos. sí, porque es que, vamos a ver, ¿qué otra forma habrían de obtener un gráfico como estos? Podría hacerlo por una imagen, podría entregarme un base 64 con la imagen y luego renderizarlo en el frontend. Pero, sí. En cambio de hacerlo de esta forma, incluso puedo agregarle dinamismo. Estos son componentes SVGs. Y puedo inspeccionar esto, bueno. En sí, estos elementos podría agregarles acciones, podría decirle que, bueno, cuando me ponga encima de cierta barra, que me muestre un tooltip con más información relativa a eso. Es más dinámico. Y más igual, durante el proyecto, estuvieras pintando ahí todo el campo. Exacto. Entonces la gente de visualización no te da la imagen, te da el código para cómo renderizarlo. Eso es lo que yo le estoy dando como instrucción, sí. Se lo pedí explícitamente así.
Como ejemplo, más que herramienta de silenciar imágenes, así el foco de esto es que podemos obtener código bien hecho de un agente y ejecutarlo en cualquier ambiente, sea cual sea frontend, sea. Pensé que la gente visualización que tomaba y armaba el gráfico. Armaba esto en mi código para que te vaya y lo filtre la ponencia. Sí, Pasado. exacto. Sí, voy a ejecutarlo, pero desde acá, desde el atraso que tenía era el del anterior, del asistente. O sea, en lo anterior lo que ejecuté fue que me diera las tablas de todo el consumo por diario. Entonces no hizo falta generar la visualización. Exacto. Em, Este es el código literal en la librería de D3. Este por acá es el código ya literal, esa es la respuesta bueno, lo ejecuté desde el agente de soporte principal. Tengo el D3, esto es lo que me va a llegar como respuesta en el frontend. Ya es la generación de la gráfica a través de esa librería que les menciono. Entonces veo aquí tool calls. A ver si al rato aparezca información de cuál es el agente que se le está. Bueno, aquí aparece. Si ven acá, la primera ejecución hace una consulta con obtener consumo de servicios agrupados por servicio. Lo hace a la gente de agent y en el siguiente paso lo hace en el agente de database. Que bueno, esto no es un prompt que yo generé, esto es un prompt autogenerado por el mismo asistente. Crea gráfico de barras con los datos de consumo agrupados por servicio. Ya me está dando información de lo que capturó en el proceso anterior. Bueno, algo para ir ya como aterrizando, otras funcionalidades que tiene esto. Bueno, puedo, como es algo, como es un agente de un propósito bastante amplio, de poder guiar al usuario a cómo resolver problemas, altercados en su ambiente, en sus servicios. También hay un conector que hace consultas a lo que es un knowledge, una base, un knowledge base que está en Dynamics. Bueno, si ven acá, esto es una base de conocimiento centralizada, compartida entre, bueno, varios equipos. Bueno, estos son 3 artículos de ejemplo. Un knowledge article puede ser uno de estos, habilitar autenticación multifactor. Entonces, bueno,
hay, para darle instrucciones al cliente de cómo lo haga él mismo desde la plataforma. Bueno, se le da una serie de pasos con un instructivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lo que yo quiero aquí es preguntarle cómo hago eh, autenticación multifactor. Eh, sí, está escribiendo la información de la app, utilizando la API de Dynamics. Entonces, bueno, dice, bueno, ejecutó una tool, get knowledge dynamics. Sí, lo que, específico de los documentos que te has cargado para que él sepa. sí, eso es lo que quería mostrar. Voy a ejecutar un console log para que vean eso. Bueno, esto es como, bueno, aquí se ejecutó la tool, a ver. Esta es la información que le envío como metadatos como información contextual al modelo. Lo que se hace es como obtener hay otro endpoint que captura lo que es un ID del knowledge article y se le envía también una descripción. Sí. Porque no hay cualquier eso. Entonces, el próximo tú dices, ¿qué documentos es lo que se ha tenido? Eso es todo este JSON que está acá. Bueno, no se ve muy bien, pero se ve, por ejemplo, el title, se ve article club number, que es como, ese es el número de referencia que yo uso pues, para para obtener el link como tal. A ver, este link que me dio acá, lo que me hace es redirigirme a un path, en el cual, bueno, va a estar el ID, en el cual hizo match, hizo coincidencia ese artículo. Es decir, no le estoy pasando toda la información del artículo, lo que le estoy pasando es como algo más, un resumen más. ¿Qué? Chunk. Sí. El chunk, bueno, está bueno saber ese término. Uy,
bueno, ahí está en fase de pruebas para que vean. Bueno, ya ahora sí, para ir finalizando, saber definir lo que es la programación imperativa y declarativa. Imperativa es cuando le dices a un programa qué debe hacer, las instrucciones como tal, paso a paso, y la estructura con condicionales, bucles, estructuras. En cambio, la programación declarativa, le dices al programa qué quieres lograr. Entonces, bueno, los asistentes como tal van más ligados a ese enfoque, más en el qué, no en el cómo lo hagas. Entonces, ¿qué es un agente? Un agente es, bueno, tiene varias fuentes de conocimiento, tiene herramientas para ejecutar acciones, tiene posibilidad de razonar sobre esas acciones, ¿verdad? Todo lo que hemos estado viendo. Y bueno, internamente en nuestra empresa han salido varios proyectos en los que, bueno, aún no desarrollamos un agente súper inteligente general. Hemos seguido el enfoque de programación imperativa. Sin embargo, son herramientas que están generando valor. Por ejemplo, en los casos donde más se ha desarrollado es en la abstracción, en la combinación de la herramienta de IA con otros servicios de Azure, por ejemplo, Document Intelligence, para hacer lectura de ciertas líneas clave de un archivo, sea un invoice o sea una cotización de un producto, poder mapear esos datos, hacer lectura OCR y analizar esos datos utilizando GPT como parte de una línea del proceso. Es decir, no nos hemos desligado aún de la parte de programación imperativa, sin embargo, la tendencia es que cada vez se vuelva más programación declarativa. Y ya como, bueno, punto final ahí, pueden escanear esto para que logren ahí calificar cómo fue esta ponencia. Y les agradezco mucho ahí el tiempo. Pero bien. Gracias. Sí, me dan ciertas libertades ahí, entonces todo bien ahí experimentando. Igual lo que tengo ahorita son datos dummy. Empresarial real. Caso ya te lo muestro que porque ahorita se ve como el que lo tira como caso real, que es un pobre. Excelente. Tal vez como último punto, con el cual está compartiendo un Kier, para que igual si tienen alguna duda o consulta o quisieran como ver el tema ya como a nivel de necesidades de las empresas o por el estilo, nos pueden contactar y ahí los estaremos apoyando. De igual manera, este tipo de cosas, nosotros FinTech contamos con ciertos programas, ¿verdad?, que ustedes podrían sacar provecho y que nos podría ayudar con temas de implementaciones o por el estilo, y eso nada más tendría revisándolo, ¿verdad?, conforme el proyecto que ustedes vayan a tener, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí para que nos puedan ayudar y ahí los estaríamos apoyando. No sé si tienen alguna otra duda o consulta. No. Perfecto. Más bien, muchas gracias a ustedes por el tiempo y por asistir el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.